estamos en una transmisión en vivo desde los estudios de El Universal en Bucareli 8. Hoy vamos a hablar sobre qué pasa cuando no tenemos trabajo, qué apoyos podemos pedir y también cómo defendernos legalmente. Por eso tenemos hoy con nosotros al profesor de la Escuela Bancaria Comercial y experto en finanzas, Álvaro Vargas Briones. Está también el presidente de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, Rolando Silva Briceño, y el socio director del bufete Sales Boyoli, Jorge Sales Boyoli. Muchas gracias a todos por estar aquí. Por supuesto que como todos los jueves nos acompaña Alberto Verduzco, editor de cartera, y mi nombre es Ivette Saldaña. Pues vamos a empezar, porque lo que hemos estado viendo en los últimos meses es que está incrementándose el desempleo, algo que tiene que ver con que el crecimiento de la economía va un poco lento. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Hace unos días veíamos también de las Afores que hay muchos trabajadores que ya no tienen empleo, que van a pedir seguro de desempleo que nos da las Afores o el apoyo de desempleo que nos está dando las Afores. Pero me gustaría mucho que nos dijeran a qué tenemos derecho los trabajadores una vez que nos dicen bye o cuando nosotros decimos hasta aquí llegó la relación laboral. Si pudieras empezar, Rolando Silva. Claro, Ivette, con mucho gusto. Mira, tenemos un derecho a un retiro de la Afore, que aquí hay que ser muy puntuales con el tema de que no es un apoyo como tal, o sea, no es dinero extra, es tu propio dinero del que puedes hacer un retiro parcial por concepto de desempleo después de cumplir algunos requisitos como son 46 días sin desempleo. Aquí no hace la diferencia si es un desempleo forzoso o voluntario, hay otros seguros que sí lo tienen. Aquí tú puedes haber renunciado de manera voluntaria y tienes acceso a este retiro. Hay que ser cuidadosos con esta cantidad de dinero, se calcula obviamente de acuerdo a tus ingresos, tienen diferentes topes, hay dos modalidades con diferentes plazos de entrega, uno son entregas parciales durante algunos meses y otro es un porcentaje de lo que tienes en tu cuenta de Afore. Sin embargo, el tema podría ser que el requerir o ocupar ese dinero, si bien podrá resolver un tema de liquidez, genera un hoyo por otra parte en respecto a temas de seguridad social. Si bien hoy sabemos que el tema de las pensiones es un tema coyuntural en el país, también es así el tema de la atención médica. Entonces, una vez que hacemos el retiro de este dinero, estamos mermando la cantidad de semanas cotizadas que tenemos y en consecuencia el derecho o el acceso al derecho de seguridad social de manera permanente en un futuro requerido. Entonces, no creo que hay que ser puntuales con que no es dinero adicional, no es un apoyo, no es dinero extra, como en este caso, pero es más bien un retiro del propio dinero que tú acumulaste y que después tendrás que estar utilizando para la generación de un fondo de retiro, ¿no? De un plan de retiro. Profesor Álvaro, cuando sucede esto de que alguien se queda sin trabajo, también pierde, en el caso de los formales, ¿pierden la seguridad social o hasta cuántos días pueden tener esta seguridad social? No, una vez que, el trabajador ya sea del sector público o del sector privado, sale de su actividad cotidianamente viene realizando, la ley le da la posibilidad de continuar haciendo uso de esta prestación. Generalmente lo que sucede es que, no es en automático, termina la relación laboral y, pues yo salgo y ya me quedé sin seguridad social. No es el caso. No es el caso. Tenemos la posibilidad de que todavía 6 meses después de que yo me retiro, puedo tener seguir haciendo uso de los servicios, de los diferentes servicios de seguridad social. Y yo creo que eso es una gran ventaja para el caso de los trabajadores, porque pues tener un colchón para poder operar de esta forma, trabajar de esta forma, y después poderse contratar en el caso de que, se dé de nuevo la recontratación, yo creo que es una muy buena ventaja. Y sobre todo en este aspecto, ¿no? Que cuando uno se queda sin empleo, pues empieza a echar recursos de lo que tiene a la mano, sobre todo en la parte de los beneficios médicos que otorga el IMSS o el ISSSTE, que todos sabemos que una enfermedad en estos tiempos no es cualquier cosa, es algo ya muy costoso que directamente impacta al bolsillo, más en el caso de las familias, ¿no? Y de ahí, el hecho de tener un gap, un margen de tiempo para que yo pueda seguir utilizando los servicios, que mi familia pueda ir al médico, pues yo creo que es un gran beneficio para el trabajador y ahora bajo esta situación, pues desempleado, ¿no? Jorge, y ahora en la parte legal,
Ahí, ¿qué es lo que tiene derecho un trabajador cuando le dicen muchas gracias por participar en esta empresa? Te invitamos ya a que busques otro empleo por otros lados. ¿A qué tienen derecho y qué tanta defensa tiene una persona cuando de pronto le dan una liquidación que él considera que no es la que le tenían que dar? Me gustaría partir de un comentario de Rolando sobre el seguro de desempleo. México, a diferencia de otros países, no tiene un seguro de desempleo. Se le mal llama seguro de desempleo. Mencionar nada más que en la administración federal pasada, legislativa y ejecutiva, se quedó en la congeladora una iniciativa de un seguro de desempleo. El seguro de desempleo podría ayudar de manera importante a que se redujera la litigiosidad en el país y las demandas laborales y los conflictos. Todos estos esquemas que se han hablado en esta mesa no son más que esquemas de autofinanciamiento, es el dinero del propio trabajador. Entonces es bien importante estar muy claros en que en México no existe un seguro de desempleo como en otras latitudes. Dicho esto, la conclusión del vínculo laboral por cualquier causa genera consecuencias jurídicas y económicas. Las consecuencias económicas dependen del motivo de la separación. En el caso de una renuncia voluntaria, el trabajador solo tiene derecho a lo que se conoce como sus partes proporcionales, es decir, la parte que ya trabajó del aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, y con una antigüedad mayor de 15 años, la prima de antigüedad. Si el trabajador es despedido sin causa justificada, en adición a estas prestaciones, tiene derecho a una indemnización de 90 días de salario y a 20 días por año. Esta segunda indemnización es una de las indemnizaciones más polémicas en el derecho laboral mexicano, porque el trabajador siempre cree que tiene derecho a ella y el patrón típicamente piensa que no tiene por qué pagarla, ¿no? Pero a nivel conceptual estas son las prestaciones. Las indemnizaciones se pagan con salario integrado y las prestaciones ya devengadas sobre un salario base. Rolando, déjame regresar contigo, porque sí me parece muy bueno transmitirle a la gente que nos está siguiendo mediante este programa, aquellos que se han visto en la necesidad, orillados pues a tener que recurrir a su ahorro y tener que sacar del Afore. Mucha gente tiene poca conciencia de que sí puede esto perjudicarle hacia su futuro por solventar una situación momentánea. Lo que te quería preguntar es, un poco a detalle, ¿cuánto es lo que pueden sacar el trabajador y cuántas veces, digamos, durante el periodo que esté desempleado? Pero además, ¿cómo va a poder la persona reparar esos recursos en el futuro, pues para que no termine siendo, no le ahorque, o como tú lo comentabas, que no termine siendo una merma hacia su futuro y que después sí esté más bien sufriendo consecuencias de haber tenido que retirar ese dinero? Sí, de acuerdo, Alberto, me parece importante hacer la precisión. Comenzaría con la primera parte. La merma puede ser de tal grado que, si bien hay pocas personas hoy que por el formato que tenemos van a aspirar o aspirarían con términos realistas a una pensión, el requisito para tener atención médica de por vida ilimitada, incluyendo a los familiares, son solo 730 semanas, que es un objetivo mucho más alcanzable. Cuando hacemos un retiro por concepto de desempleo, estamos disminuyendo en la cantidad, de ahí es diferente cada proporción, tiene que ver con cuánto ganabas y cuánto tiempo tardaste en acumular este fondo, una disminución de las semanas de cotización, lo que te aleja gradualmente del objetivo de al menos tener atención médica de por vida, ¿no? Una vez que obtienes incluso una negativa de pensión. Los montos van a tener que ver con el ingreso que estuviste percibiendo. Podría ser desde 30 días del salario base de cotización, sería la opción, como la opción A, el formato A, 30 días del salario base de cotización, limitado aquí a un tema que vuelve a ser polémico, a 10 UMAS, ¿no? Entonces tenemos por una parte un ingreso que tendría que ser correspondiente a tu nivel de vida y una limitación de 10 UMAS. En el otro formato podrías aspirar incluso hasta el 11%, 90 días del salario base de cotización, no salario diario integrado, no salario nominal, salario base de cotización, que es el que se reportó al IMSS, y de ahí viene la parte en reafirmar la importancia de que el trabajador verifique que los datos del salario que está percibiendo sean los que realmente se están reflejando en el Seguro Social. En este caso podrá recibir hasta 90 días del salario base de cotización,
o el 11.5% del total de su fondo de retiro que tenga. Lo que resulte menor de las dos es esta opción. Entonces tenemos opción A, 30 días de salario base de cotización, limitado a 30 UMAS. Opción B, 90 días del salario base de cotización o el 11.5% del total que se tenga adeudado. Ahora, una vez que hago uso de él, porque fue la necesidad, yo lo dejaría como el último de los recursos, ¿no? O sea, preferiría financiarme con algún método distinto y entendiendo que eso no sea posible y tengo la necesidad de hacer uso de este recurso, estas semanas sí hay la posibilidad de resarcirlas. Es diferente las aportaciones que una vez que consiga un empleo formal va a ser mi patrón para generar aportaciones, si vuelvo a generar las semanas cotizadas. Pero si yo hago aportaciones parciales o totales, que es una posibilidad, a mi fondo de pensiones se resarce el efecto. Aquí habría que ser cuidadosos porque hay dos formatos distintos, uno en el que puedo ahorrar sin que esto genere que se resarzan semanas de cotización y uno en el que puedo hacer aportaciones voluntarias con la intención de resarcir este periodo de tiempo. Entonces, te lo pregunto porque sí me he topado con algunas personas que me dicen, hace 3, 4 años que estuve desempleado, retiré, sí, y está preocupado ahorita porque pues no ha reparado pues esos recursos, y ahora que está como muy, digamos que tenemos fresca la información de la gente que lo está haciendo porque ahorita está desempleada, pues bien puede ser una llamada de atención para que ellos sepan qué sí tienen que hacer y evitar estas preocupaciones de esta gente que hace 3, 4 años que estuvieron desempleadas, hoy están sintiendo como esta preocupación, inquietud, ¿no? Sí, por supuesto. Adicional a esto, se puede retirar y ahí no hay un tope, hay un tope que se da por el desempeño del día a día. Lo puedes hacer una vez que tienes 46 días, que es más o menos mes y medio, 46 días desempleado, y posteriormente, si pasan 5 años más y sea la misma situación de desempleo, o sea, aunque no te hayas reactivado, te mantienes la situación de desempleo o vuelves a caer en el mismo supuesto, tienes derecho a nuevamente hacer un retiro de esta naturaleza. Aquí el mensaje sería, yo creo que va en dos sentidos. Uno, es muy importante que los trabajadores, sobre todo que son quienes tienen la información a través del visor del SAT, incluso el acceso a la página del Seguro Social, estén conscientes y sean coadyuvantes de la revisión de que el salario que perciben sea el salario que se está reportando ante el Seguro Social. Ese es un gran problema. Y la otra parte, que sepamos que si bien podemos ver en un escenario pesimista que no vamos a alcanzar una pensión, y lo comentaba Álvaro de manera muy oportuna, el tema de la salud es indispensable, ¿no? Entonces, si de por sí no vas a tener una pensión y aún así mermas tu posibilidad de tener acceso a una atención médica, buena o mala, pero una atención médica que además va a resultar gratuita de por vida, parece que el perjuicio viene a ser mayor que la ayuda de un tanto de liquidez. Me preocupa a mí que se hagan incluso 2 y me parece que se pueden hacer más retiros, porque hay gente que va a terminar en un periodo de desempleo con su fondo de retiro en ceros y además con semanas cotizadas en ceros y muy cercanos a una edad de jubilación. Ahora, Álvaro, Jorge, hablábamos también del tema del despido injustificado, y aquí yo abro la pregunta. Hay gente que se ve obligada de pronto a firmar, y la pregunta es, ¿se debe firmar o no cuando se siente uno que fue injustificado? Y la otra, ¿se tiene que demandar sí o no cuando también está en esta característica? Yo diría que ante un escenario como el que tenemos actualmente, de un entorno económico y social complejo, volátil, incierto en muchos aspectos, esta es una decisión en la que no hay una receta única y que se vuelve una decisión en este México bizarro, un poco financiera, por absurdo que parezca. Es decir, más estamos en una sección como esta, participando en esta conversación con ustedes. Me parece que el trabajador debe jugar con ciertas variables para tomar la decisión de si demanda o no demanda laboralmente, tristemente, más allá de que le asista o no la razón. Es decir, en tiempos como estos, quizá la decisión económica va a mandar sobre la decisión de justicia, ¿no? La decisión de justicia puede quedar subordinada por un estado de necesidad. ¿Y a qué me refiero? Ir a un litigio laboral desde una óptica puramente financiera de un trabajador le puede hacer pensar que tiene derecho, si gana un juicio, a obtener salarios caídos. Y eso puede hacer pues que el tiempo de espera de un litigio le permita obtener un ingreso interesante, que seguramente en términos de intereses le va a dar más rendimiento que una inversión
de puesta en un banco. Sin embargo, los juicios laborales tienen todavía ahora, a pesar de la reforma laboral que se está implementando con sus tiempos, un juicio laboral dura 4 años. ¿Qué va a hacer 4 años ese empleado o ex empleado? Y además no tiene certeza de encontrar trabajo. Entonces es una decisión en la que quizá a veces la liquidez inmediata provoca que el trabajador sacrifique parte de una indemnización que está sujeta a la resolución de un tribunal sobre su procedencia o no, a cambio de llevarse dinero a la bolsa de forma segura. Entonces, estas decisiones paradójicamente se vuelven a veces de orden financiero. Un trabajador tiene, digamos, permítanme la expresión, gasolina para aguantar 4 años de un litigio, tiene una fuente de ingreso distinta, alguien más en su familia trabaja, tiene seguridad social por un pariente que en virtud de ser su pariente, él cubre ese beneficio de la seguridad social. No hay una receta única. En un estado de derecho donde las cosas funcionaran diferente y en un estado legalmente puro, pues a lo mejor él podría decir, voy a ir a un litigio que va a durar 1 año y que tengo la certeza que va a durar 1 año, que me asiste la razón, que hay justicia, y entonces él puede jugar con eso. Hemos encontrado tanto empleadores como empleados que juegan con estas variables en una lógica financiera. Un empleador a veces dice, mira, lo despido, me ahorro la liquidación ahora, yo sé que en 4 años se la tengo que pagar o puedo negociar, bueno, pues voy a jugar con eso porque ahorita yo no tengo liquidez, ¿no? A esos absurdos hemos llegado en un sistema como este. Ahora, sobre este punto es bien interesante ver, ¿no? Sobre todo cuando ya se mete un poco a la parte esta financiera, que bueno, yo creo que tanto del lado de la empresa como del trabajador tiene que ser un escenario muy analizado, pero puntualmente. En el caso de la empresa, por ejemplo, pues el empresario, como ya mencionó aquí Jorge, trata de ver desde a qué grado tiene liquidez o no su empresa, ¿verdad? Y qué le conviene más, si entrar a una conciliación, a una buena negociación y pagarle al trabajador, o irse a un pleito que quizá pues le resulte que lo gane, o todo lo contrario, ¿no? Puede ser que lo pierda. Y en condiciones de falta de liquidez, bueno, para una empresa es fuerte, porque ha habido casos en los cuales son indemnizaciones millonarias una vez que se pierde, ¿verdad? Ahora, por parte del trabajador, yo creo que tiene que ser aquí muy cauto, muy cuidadoso, sobre todo cuando estamos hablando de que si vemos el despido justificado o injustificado desde la óptica financiera, pues la cosa se torna difícil. Porque, para empezar, bueno, si nosotros hacemos un análisis del comportamiento de las economías, pues vemos claramente que la tendencia es a que no espere uno situaciones bollantes, por lo menos en los próximos 5 años, porque las economías están en desaceleración, muy pocas han entrado ya al proceso de recesión, y bueno, eso menos de 5 años es muy difícil que la economía dé la vuelta, ¿verdad? Se va a ir componiendo quizá paulatinamente. Entonces, desde ese enfoque hay que considerarlo. Luego el otro punto, que el trabajador debe de ver si es empleado del IMSS o del ISSSTE, o si es de empresa privada y tiene derecho al IMSS o al ISSSTE, porque ahí también varía, ¿no? En el caso del ISSSTE, por ejemplo, ya nos mencionó Rolando muy atinadamente, bueno, cuáles son los días que se consideran 30, 90, ¿no? Y hasta 5 años en los que uno puede hacer retiros parciales de las cuentas de la Afore. En el caso del ISSSTE, por ejemplo, ahí estamos hablando de 75, lo que resulte menor, de 75 días o el 10% del salario de los últimos 5 años, ¿sí? Que ahí se debe de ver que varía con respecto al IMSS en cuanto al cálculo, y es un cálculo un tanto distinto, ¿no? Que también lo tiene que considerar. Y finalmente, sobre todo antes de empezar a quemar las naves y hacer uso de lo que tiene a primera mano, si está en una situación de desempleo, es hacer una selección por lo menos de unos 5 trabajos que puede desarrollar antes de acudir a lo de la Afore. Sí, por ejemplo, les platico un caso muy breve. A mí me tocó conocer una persona que se quedó sin empleo y después se le ocurrió sacar a pasear perros, ¿verdad? Y a través de los perritos, el costo que cobraba por cada perrito por pasearlo por hora,
bueno, pues echaba al mes 25,000 pesos. Y de economía informal. Y de economía sin pagar informal, impuestos. exactamente. Entonces, yo creo que hay que visualizar todo este proceso. Ok. Vamos a leerles algunas preguntas. Dice Graciela González Villagómez que cuando ya se le terminó todo lo que tiene en Afore, ¿qué pasa? Que creo que ya dijiste, ¿no? O sea, sí podemos llegar a ese caso en que ya no tenemos nada en las Afores, ya lo estuvimos sacando por desempleo y ya no tenemos más, entonces ya hasta ahí se acabó. No se permite que una cuenta llegue a ceros, ¿no? Está parametrizado de esta forma, por eso hay estos topes y nos marca que resulte menor. Una cuenta, un saldo bajo en la Afore y nada es exactamente lo mismo, o sea, el efecto no tiene implicación. Hay una ayuda, un programa de Ciudad de México todavía para algunos segmentos de desempleo, si bien federalmente no lo hay, sí lo hay para la Ciudad de México, es muy bajo, es una UMA, ¿no? Ahora que habrá que revisar el tema de la UMA cuando se está aplicando para temas laborales y de remuneración, porque eso yo creo que uno de los temas que más escozor va a causar en los próximos años. Se tiene en la Ciudad de México una especie de ayuda, valdría la pena explorarla. El Estado obviamente pretende cubrir el segmento que no cubren los otros programas sociales, va de 18 a 67 años, son 30 días de UMA, ¿no? que hoy deben de ser menos de 3,000 pesos, esto abajo de un salario mínimo, 16% abajo de un salario mínimo. Aquí sí se tiene que revisar que el despido, que el estado de desempleo sea involuntario, de haber sido despedido, ¿no? De manera justificada, y tiene otros requisitos. Aquí hay que estar demostrando, es más un programa social que tiene que ver, uno con gente despedida que tiene problemas para encontrar trabajo, y el otro con segmentos de la población excluida, como preliberados, liberados, temas por el estilo. Y adicional se está pasando a decir, es muy frecuente pues, que los trabajadores hoy tengan acceso a un crédito de Infonavit. Antes de omitir el pago totalmente habrá que acercarse a checar las opciones con el Infonavit antes de caer en un tema de cartera vencida y que genere intereses. Incluso hay un mal antecedente, se llama Flexipagos, un Flexiprograma, tiene diferentes modalidades, desde hacer uso de un seguro, que ahí sí tienes un seguro que tú mismo vas pagando y funciona como una aseguradora comercial, hasta dejar de pagar con algún aviso en donde tienes un manejo de los intereses que podría beneficiarte de alguna forma, ¿no? A ver, vienen otras más. Celi Santos dice que qué pasa cuando te obligan a renunciar, o sea, no te están despidiendo, pero te obligan a renunciar. Y de una vez aprovecho para hacerles otra. Dice que cuando alguien tiene que dejar el trabajo por cuestiones de enfermedad, ¿qué pasa con la Afore? ¿Sí se puede cobrar o no? Y luego, ¿qué pasa si alguien estuvo cotizando en el IMSS, tiene su Afore y de pronto dijo, ya no quiero regresar a trabajar, mejor me dedico a mi negocio propio? Sí puede recuperar esa Afore. Y dice Ángel Cesario Márquez que si alguien estuvo trabajando en el seguro, en el sector público y también en el sector privado, ¿qué pasa? ¿Cómo se juntan ya finalmente estos apoyos? Porque también hasta el sexenio pasado teníamos un esquema, ¿no? de apoyo para todas las personas que trabajaban en el sector público. Pues tomo la primera parte de la renuncia. El apellido jurídico de la renuncia es la palabra voluntaria. Las renuncias por naturaleza son renuncias voluntarias, es la determinación unilateral del trabajador de dar por terminado el vínculo laboral. De tal suerte que cualquier acto que tienda a obligar a una persona antes, durante o después de la relación laboral, porque existen estas distintas etapas donde se le esté forzando a firmar una renuncia, es un acto ilegal, es un acto que incluso está tipificado como un delito, ¿no? Y tiene sanciones de tipo criminal, y en un procedimiento, si hay evidencia, se puede impugnar esa renuncia bajo causa de nulidad. Entonces, pues el primer consejo que se da a un empleado cuando se le obliga a renunciar, pues es que no firme nada, ¿verdad? Que no renuncie. Sí es cierto que en muchas ocasiones hay acuerdos entre empleador y empleado para dar por terminada la relación de trabajo, pactando un porcentaje de las indemnizaciones a las que tendría derecho en caso de un despido, y la forma jurídica que se le da a esa desvinculación es firmando una renuncia. Pero lo que antecede esa renuncia es el común acuerdo entre las partes. Eso es distinto a que alguien obligue a una persona a renunciar antes de darle un empleo, durante el empleo o una vez que se concluye la relación de trabajo. Ahora aquí también es importante considerar que, bueno, en el caso de la pregunta, ¿no? Que si yo puedo disponer de los fondos porque estoy enfermo o tengo alguna necesidad, aquí es muy importante que no perdamos de vista la parte de las aportaciones voluntarias.
¿sí? Porque la Afore está compuesta de lo que viene siendo la aportación patronal o del Estado por parte de ISSSTE o IMSS, y también por la otra parte de las aportaciones voluntarias que uno realiza. En el caso de los retiros, yo creo que lo más importante es primero tratar de hacer uso de estas aportaciones voluntarias, porque sobre todo incluso en el tiempo puede haber retiros de 2 veces al año cada 6 meses, ¿sí? Y sobre todo que esta parte de aportación voluntaria no tiene el impacto que tendría si yo retiro directamente de mi Afore con lo que respectan a las semanas de cotización, que eso hay que considerarlo, ¿no? Y eso es bueno verlo. Y bueno, en el caso de la unificación de cuentas, que si tengo IMSS o ISSSTE, bueno, ya la mecánica de tratamiento ya es diferente, y en este caso, bueno, pues pueden ahí estar contribuyendo y efectuar la unificación de cuentas. Sí. Digo, ya construyendo sobre la misma idea, si el caso para dejar de trabajar es una enfermedad, habrá que analizar si es una enfermedad producida por el trabajo, por la actividad encomendada o en el desempeño de la actividad encomendada. En este caso, pues, se activan los seguros de riesgo de trabajo y podrás acceder a una pensión hasta del 100% de tu salario de forma vitalicia. Entonces habría que ver el origen. En caso de que la enfermedad sea distinta, o sea, sea una enfermedad llamada general, que también hay un seguro del Seguro Social que cubre este aspecto, también se tiene acceso a alguna especie de pensión. Una pensión que puede ser desde un porcentaje muy bajo hasta el 100%, se calcula con otro tipo de elementos, pero podrías tener una pensión y además la posibilidad de trabajar en una posición diferente. Respecto a qué pasa cuando decido, ¿no? Y creo que es algo que es recurrente cada vez más. ¿Qué pasa si decido ser emprendedor, dedicarme a un trabajo personal no remunerado, a un trabajo dentro de la informalidad? Bueno, habría que hacer 2 cosas. Uno, establecer un mecanismo y de hacerme siempre una pregunta con toda la frialdad y objetividad. ¿Qué voy a hacer cuando lo que hago ya no lo puedo hacer por limitaciones físicas? Cuando envejezca, si todo sale bien, vamos a llegar a ser ancianos y ya dejar de poder efectuar la acción que realizamos para hacernos llegar a un sustento. Hay un esquema de aportaciones voluntarias que es importante saber qué voy a hacer. Si alguien más no lo va a resolver, tengo que hacerlo yo y tomar acciones desde el principio. El efecto monetario financiero es, pues ahí se va a quedar tu Afore, las comisiones se cobran, aún en día hay en proceso de alguna modificación, pero se cobra sobre el saldo que tienes. Entonces podría pasarte lo que te pasa con tu tarjeta de débito, que dejaste ahí 1,000 pesos hace 10 años y hoy debes, ¿no? Debes el manejo de las cosas. Podría pasar algo así con las Afores. En este caso vas a llegar y vas a llegar a la edad de pensión, si quedara algún remanente, vas a obtener una negativa de pensión y se van a liberar tus fondos de manera automática. O sea, el dinero es tuyo y salvo las comisiones, nadie lo tendría que estar tocando. Va a generar muy pocos rendimientos. Esa es una de las desventajas del sistema mexicano. Pero se recupera. O sea, tu dinero ahí está y lo puedes pedir cuando llegas a los 65 años, ¿no? Sí. Cuando una persona está buscando un trabajo, pero está también en medio de un proceso jurídico, ¿le afecta? ¿Le afecta, pues, para la nueva empresa que esté buscándolo? ¿Le afecta saber que ese trabajador está en un pleito? En un sentido estrictamente jurídico no le afecta, no hay ningún impedimento legal para ello. El mercado laboral va generando ciertos mecanismos en donde se buscan antecedentes laborales de las personas, en un mundo altamente automatizado donde hay una gran tecnología para el manejo de datos. Basta entrar a un buscador y poner el nombre de una persona y se arroja, por ejemplo, si está demandando, si tiene un litigio y tal. ¿Qué pasa en el mundo del mercado laboral? Que algunos empleadores detienen la decisión de contratación cuando ven que una persona está demandando, quizá injustamente detienen esa decisión porque no se plantean o no conocen si hay una causa justa o no detrás de esa demanda. Entonces, el mercado laboral en ese sentido es particularmente cruel, pero en un sentido estrictamente jurídico no hay impedimento para ello. Lo pregunto porque si esto entonces termina por hacer desistir a la gente del pleito porque pues tiene la necesidad de trabajar. Sí, hay personas que deciden irse a la informalidad, emprender un negocio, trabajar con un familiar y dicen, no me importa aparecer en esos listados porque yo estoy garantizando un empleo y puedo esperarme a que este litigio dure. Por eso creo que es una decisión personalísima el decidir o el elegir ir o no a un litigio, que debe partir de un consejo prudente y serio de los abogados y preguntarle a un cliente, ¿verdad?, antes que otra cosa, oye, ¿qué vas a hacer durante el juicio, verdad? ¿Tienes cómo sobrevivir? Antes de aconsejar ir solamente a una demanda, ¿no? Un abogado que lo único que aconseja es demandar, pues es como un médico que piensa que todas las enfermedades se curan operando, ¿verdad?
Ok. Rolando, Álvaro, Jorge, estamos por concluir la transmisión. Les pediría si nos regalan una reflexión final respecto a sus temas de experiencia. 30 segundos de una reflexión para nuestros seguidores y sobre todo pues para que sepan cómo enfrentar esta situación, ¿no? de ser despedido y pues las herramientas con las que cuentan. Sí, claro. Yo cerraría con, y a lo mejor puede ser muy insistente, es muy importante que hoy quien tiene un trabajo coadyuve a la verificación de los datos, sobre todo de los que paga. Muchos de los temas que hoy acontecen en el país y que están por definir, yo creo, el futuro tienen que ver con una subdeclaración que desafortunadamente es un cáncer ya en el país, y es la práctica de declarar saldos por debajo de los que se perciben, realmente con distintos esquemas. Esto es tan importante que tiene que ver que cuando haga uso de este dinero, si me veo una necesidad de hacer uso de un retiro de la Afore, pues la cantidad de dinero va ligada exactamente con el salario que se estaba reportando. Entonces es un poco prevenir el problema. Y yo el consejo que daría sería que se dejara el dinero que vas a ocupar para sobrevivir en tu vejez como último recurso, ¿no? O sea, es el joven, el yo joven pidiéndole prestado al yo viejito el dinero con el que va a sobrevivir. O sea, así de injusto debe ser. Esa es la reflexión que tendríamos que hacer solo en caso muy extremo, ¿no? Así es. En este caso, yo creo que algo muy importante también es considerar eso que se mencionó hace un momento, ¿no? Antes de empezar a recurrir al uso de los recursos que hay en la Afore, hay que ver las opciones de autoempleo que se pueden generar en esta parte del despido. Hay muchísimas. Yo podría empezar viendo, bueno, pues si puedo rentar algún inmueble que tenga, ¿verdad? Rentárselo a alguien. O puedo, si tengo contratada o deuda, pues reestructurar financieramente. Hemos dicho que muchísimos bancos, si yo llego a buscar la renegociación o cambio de deudas con otro banco, me hacen quitas, pero de verdad extraordinarias. Otro punto interesante es hacer como un listado de actividades en las que me puedo autoemplear. Hace un momento mencioné uno, que era esto de los perritos, ¿verdad? Nos ha tocado conocer desde el punto de vista económico y financiero muchas experiencias en donde la gente ya hasta gana más de lo que estaba ganando con las opciones que obtuvo, ¿no? Sobre todo cuando es emprendimiento. Dos consejos muy concretos en materia de desempleo. Primero, hay compañías de seguros que venden seguros de desempleo y que a lo mejor cuando tenemos una relación laboral valdría la pena reflexionar si distraemos una parte de nuestro ingreso en un seguro de desempleo que nos puede dar 3, 4 o 5 meses de salario del que veníamos percibiendo. Y el segundo consejo, un poco, déjenme decirlo así, cínico, es echemos un vistazo a tanto programa asistencialista que ahora está de moda, ¿verdad? Porque de ahí también se pueden obtener ingresos. Pienso, por ejemplo, en jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Y no digo más. Muy bien. Bueno, pues ahí están los consejos. De todos modos, lo importante aquí para la gente es que sepa que siempre cuenta con herramientas, que siempre hay instrumentos, alternativas, pues para, digamos, esta situación compleja que pues mucha gente ha tenido que atravesar por ellas. Pero sí, lo recomendable siempre es evaluar, balancear todas las posibilidades, los escenarios, porque de por sí es una situación compleja y todavía repercutirla más, ya sea financieramente, en términos de justicia, pues lo mejor es sí sopesar, ¿no? Y sí tener mucho cuidado con el tema de la Afore, porque es un dinero para el futuro. De por sí creo que la Afore por sí misma no va a ser suficiente para tener, pues digamos, un futuro, pues lo mejor que uno quisiera. Pues desinflar esos recursos, pues sí pueden tener una afectación mayor. En fin, pues yo les agradezco, Rolando, Álvaro, Jorge, su compañía, y Ivette también, y a ustedes, amigos del Universal, también muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que continúen en nuestras plataformas en el Universal, y nosotros el próximo jueves aquí nos vemos a las 13:30 horas en un foro más de la sección Cartera. Muy buenas tardes.